Andrea, vos sos misionera, naciste en Misiones. Sí, exactamente. Soy del interior de Misiones, nací en un pueblo chiquito, San Francisco de Asís, Ujú. y bueno, de ahí después nos mudamos, pero me crié ahí básicamente. Contame cómo llega el momento de elegir tu carrera, cómo es ese proceso. ¿Lo sabías de antemano? ¿Siempre te interesaron esos temas? ¿O la bioquímica la fuiste como encontrando en el camino? No, fue un poco accidental. Tenía que elegir, bueno, a los 18 años uno tiene que elegir una carrera y es como un momento difícil en la vida. Dentro de mis posibilidades y de las posibilidades de mi padre, posibilidades económicas, yo tenía que venir a Posadas a estudiar. Entonces tenía que elegir algo que había aquí. Y a mí siempre me gustó la química o me interesó la química, entonces perfilaba entre ingeniería química, bioquímica y por eso terminé estudiando bioquímica aquí en Posadas. Ujú. Todo un mundo la bioquímica. Todo un mundo, sabes que yo empecé a estudiar la carrera y me encantó la carrera, o sea, me parece súper bonita entender un montón de cuestiones fisiológicas y bioquímicas que ocurren en el cuerpo, entender por qué movemos las manos, entender la fisiología, todo lo que sucede es muy lindo. A mí me fascinó la carrera, me gustaba estudiarla. Lo que no me gustó fue el después cuando tenía que ir al laboratorio. Claro. Cuando me tocaban tocó hacer el tema de los análisis de sangre, análisis de fluidos corporales, eso ya dije, ay, no me gusta. Pero ya me estaba recibiendo. Ajá. Y fue mucho esfuerzo, entonces era como una encrucijada, digo, uy, ¿qué hago? Entonces empecé a buscar a ver qué me gusta dentro de esto que estudié, de este mundo, porque no necesariamente tengo que hacer bioquímica clínica, podía hacer otras cosas. En ese entonces no estaba todo tan abierto como hoy, en el tema ciencia, CONICET, no se conocía tanto, pero ya empezaban a haber algunas cuestiones en el tema. Entonces me puse a trabajar en el laboratorio de microbiología, de ahí de la facultad, pero de microbiología de alimentos, nada que ver con lo que era el cuerpo humano. Porque, bueno, creo que eso me gustaba un poco más. Y cuando me recibí, creo que estaba en un momento histórico para mí, me encontré en un momento muy oportuno, porque justo salieron las becas de CONICET que eran de áreas de vacancia geográfica y yo me pude presentar a esas becas. Fue el primer llamado. Vino gente de CONICET aquí a entrevistarnos a los que nos habíamos presentado a las becas y de los 12 que nos habíamos presentado quedamos 3. Y ahí en ese momento, bueno, mi idea era estudiar microbiología de alimentos, como ya lo dije, pero de bacterias lácticas. Y la idea en ese momento, o la política de CONICET en ese momento, era enviarnos a centros de investigación de excelencia para que nos formáramos y luego volver a Misiones y a implementar aquí o a depositar aquí lo que uno pudiera aprender afuera, ¿no? Eso fue una gran oportunidad para mí porque yo no sé si de otra manera hubiese obtenido la beca o hubiese aplicado a la beca y me hubiese formado como doctora en biología. Pero eso lo vamos a contar después. Me gustaría ahí hacer una pequeña pausa. Vos hablás de bioquímica de alimentos y tu trabajo estos últimos años ha tenido mucho que ver con lo que la gente popularmente llama miel de Yateí, haciendo referencia a la miel de las abejitas silvestres sin aguijón. Resulta que Yateí es una especie. Hablando, si bien no es tu especialidad la entomología, ¿cómo llegás a estas mieles? Si las has venido estudiando, ¿qué diferencias has ido encontrando? Y eso es un mundo por descubrir también, ¿no? Es un mundo por descubrir, sí. Cuando uno dice, me preguntan en qué trabajas en miel de abejas sin aguijón. Ay, ¿qué es eso? ¿Las Yateí? Ah, sí, las Yateí. Claro. Pero bueno, tenemos muchas especies de abejas sin aguijón, de hecho, que se diferencian de las abejas con aguijón, que sí, Apis mellifera por ahí es la protagonista.
Las abejas sin aguijón son abejas nativas que tenemos aquí en nuestra región, bueno, en todas las regiones tropicales, y que no están tan estudiadas. Yatei es una especie, Tetragonisca fiebrigi. Yatei es el nombre común, pero tenemos otras que por ahí en general la gente las conoce. Una es, por ejemplo, tobuna, o le dicen cortapelo. Ajá, cortapelo, sí. Cortapelo, que es Scaptotrigona póstica. Después otras abejas como las meliponas, del género Meliponas, y le dicen mandasaya, por ejemplo, o mandaguarí, y son un poquito más grandes y se parecen más a la abeja, a las abejas con aguijón, y se diferencian de las yatei porque son un poquito más grandes, pero por ahí la gente no los reconoce y es probable que la mayoría de la gente las haya visto y no las haya reconocido. Ajá. Yo desde que empecé a estudiar un poquito estas abejas, ahora sí salgo al patio y digo, hay una melipona, y por lo general son más chiquitas que las con abejas con aguijón. Pero mi interés fue creciendo muy de a poco por estudiar estas mieles. Y creo que afloró cuando empecé a encontrar bacterias lácticas en la miel. Ah, cruzaste las dos cosas. Claro. Cuéntame eso. En realidad viene por ahí, porque yo me especialicé en bacterias lácticas y empecé a estudiar varios nichos ecológicos donde se encuentran las bacterias lácticas, generalmente los alimentos fermentados, las aceitunas, hay panificados fermentados con bacterias lácticas, los yogures, que es lo que más se conoce. Pero después si uno empieza a buscar en otros nichos, las bacterias lácticas están en muchos lugares. Y la miel es un lugar donde podemos encontrar bacterias lácticas, y especialmente en la miel de abejas sin aguijón, donde las bacterias lácticas allí sí encuentran un nicho o un lugar donde puedan reproducirse y crecer y fermentar y darle muchas propiedades a esa miel. Bien, hablemos de eso, bacterias lácticas. En el común, yo en el supermercado o en la industria, o en el mundo de lo cotidiano, ¿dónde aparece? ¿Dónde las puedo encontrar? Sin saber que las estoy incluso consumiendo, más de una vez. En la mayoría de los alimentos están en los salames, ¿no? Estacionados, los crudos. Están en las aceitunas. En nuestros panificados no, porque nosotros no utilizamos masa madre, pero claro, sí en países europeos donde se utiliza masa madre, en los panificados se utilizan bacterias lácticas. Allí no están vivas nomás porque el pan está cocido, pero las consumimos crudas en las aceitunas, en los salames, en los yogures. Básicamente en nuestra dieta allí están. También aparecen en la fermentación de los vinos. Claro. Pero bueno, no es el fin último, por ahí la fermentación por bacterias lácticas en los vinos, sino la fermentación alcohólica, pero sí protagonizan la etapa de producción de vino. Entonces, conocerlas, saber sus posibles usos, más allá de las mieles incluso, es muy importante, o extraerlas de las mieles para darles otros usos. ¿Estás un poco trabajando en eso? Estamos trabajando en eso. O sea, a mí me pareció muy interesante como las bacterias lácticas de la miel están en un nicho ecológico muy dulce, donde la osmolaridad, cuando es muy dulce, cuando tiene muchos compuestos, diríamos, osmóticamente activos, como los azúcares, que bajan la actividad de agua o que crean un ambiente hostil, en realidad, para los microorganismos, porque tienen alta osmolaridad, se dice. Allí crecen las bacterias lácticas. Entonces, la posibilidad de transferir eso a la industria en productos con altas concentraciones de azúcares. Esa es mi idea, o esa es la idea que estamos desarrollando ahora con una tesista. Claro. Desarrollar, por ejemplo, productos a base de frutas deshidratadas osmóticamente en un jarabe que está también fermentado por bacterias lácticas. Y de allí podemos extraer un montón de ventajas. Por ejemplo, al estar la bacteria láctica allí, la bacteria láctica consume los azúcares y produce otros metabolitos que son interesantes o mejores para la salud que si no estuvieran. Transforman algunos azúcares como la fructosa, por ejemplo, el manitol. El manitol tiene un bajo índice glucémico, tiene menor poder cariogénico, entonces viene bien para un montón de cuestiones de la salud. Por ejemplo, si yo tuviera diabetes, sería conveniente que consumiera un producto con estos tratamientos de bajo índice glucémico. Sí, en muchos aspectos están las bacterias lácticas ahí transformando los alimentos. Si vos tenés diabetes, puede bajar el tenor de azúcar.
En la leche, por ejemplo, en los yogures, degrada la lactosa del yogur, que es el azúcar de la leche. Y si es un yogur natural que no tiene azúcar, tranquilamente puede consumir un diabético un yogur fermentado por bacteria láctica y no tiene carbohidratos. Ahora vamos a hacer un salto y volvemos al tema del principio. Vos decías esa oportunidad en aquel momento del CONICET, esta idea que tenía aquel CONICET de enviar gente a formarse para que regrese. ¿Dónde fuiste primero? Me parece que es muy interesante eso. Hace un tiempito estuvo acá otra investigadora que también hizo un paso por países nórdicos. Y si hay algo más lejano a Misiones, eso es Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. Sí. Contame un poco esa experiencia. Bueno, cuando yo estuve, hice mi doctorado en Tucumán, porque fui a estudiar al Centro de Referencia para Lactobacilos, que como quería estudiar bacterias lácticas era el lugar por excelencia. Estuve trabajando allí en fermentos de panificados y allí sí tuve la oportunidad de viajar a Finlandia por unos meses en un proyecto que tenía mi directora que se llamaba Microandes y era el estudio de los microorganismos que están en un montón de cereales o alimentos andinos. Y como los países nórdicos estaban interesados en los alimentos andinos, entre ellos la quinoa, por ejemplo, que se ha hecho muy famosa, nos fuimos a trabajar a Finlandia, llevamos quinoa, llevamos harina de quinoa, llevamos bacterias lácticas y allá estuvimos trabajando con ellos. Incluso cuando estuve en Finlandia pudimos participar de un workshop que para mí fue súper estresante porque habían llamado a diferentes empresas, incluso empresas rusas, suecas, y nosotros teníamos que exponer los productos que estábamos elaborando ahí y bueno, hablar en inglés y todo eso fue muy enriquecedor. Tuvimos una muy buena experiencia y bueno, de hecho allá ahora están utilizando quinoa y cultivando y esos trabajos salieron publicados. Es decir, que hubo de hecho también una transferencia, si se quiere. Sí. El proyecto Microandes era un proyecto que involucraba Finlandia, México, Argentina, Italia, si no me equivoco, no sé si había otro país más, así multilateral, y era todo con alimentos andinos. Qué bueno. ¿Qué te trajiste de allá? Digo, recuerdos, modos de hacer las cosas, modos de organizar, relación universidad-medio. ¿Qué viste de eso que te llamara la atención? Bueno, en el laboratorio, un montón de prácticas de laboratorio que aprendí allá y que incluía acá en microbiología, que nunca me había dado cuenta. Cosas prácticas muy interesantes que hacen al orden o al trabajo rápido. Pero después, yo cuando viajé no sabía pensaba que me iba a encontrar con algo completamente distinto. Y llego allá y sí, aprendí muchas cosas, hay mucha tecnología, invierten mucha plata en ciencia, invierten mucha plata en eso, pero después es todo muy parecido. O sea, no sé cómo explicarte, es como que no es otro mundo, es el mismo mundo. Nada más que por ahí tienen otras cosas que nosotros no, o que acá no accedemos. Claro. ¿Y en la formación sentiste la diferencia? Porque bueno, en las tecnologías o los medios quizás sí, pero ¿te sentiste en desventaja o no? ¿Nunca sentiste eso? No me sentí en desventaja. De hecho, cuando estábamos allá fue muy gracioso. No sé si justo fue el grupo que me tocó también, ¿no? Porque depende del grupo que te toca. Claro. Teníamos que analizar por HPLC, que es una técnica de cromatografía, las muestras que habíamos elaborado allá, y para analizar los ácidos orgánicos producidos por bacterias lácticas. Y tenían el HPLC, el cromatógrafo ahí, sin que no lo estaban usando, porque en ese momento no había nadie que los supiera usar. Y con Eugenia, que era mi colega que había viajado conmigo, sabíamos usar el cromatógrafo, así que ahí lo pusimos en funcionamiento. Y me acuerdo que en un momento fue muy difícil, porque una vez que estaba todo andando y ya salían las corridas cromatográficas, viene un señor que no sé quién era bien, pero era un jefe del laboratorio. Era un jefe. Y me dice, bueno, explícame cómo has hecho todo esto.
Y yo tenía un inglés re rudimentario, más los nervios, fue todo. Y bueno, traté de explicarle, no sé si entendió, pero le expliqué y le dije, acá están los resultados. Claro. Así que bueno, esa fue la experiencia que tuve en Finlandia. ¿Y vínculos te quedan de ese viaje? ¿Gente con la que seguís contactándote, intercambiando cosas? Sí, quedé con un... la jefa del laboratorio en ese momento era una española que estaba viviendo ahí. Y tuvimos un vínculo un tiempo y después ella siguió trabajando en otras cosas y es como que se fue diluyendo el vínculo. Otro viaje importante para tu formación, más reciente, acabas de volver casi, a Polonia. Sí, sí. Otro mundo también, ¿no? Dice Otro uno mundo. desde acá, pero vos contame si eso no es otro mundo. Sí, es otro mundo. Es y no es, porque cuando llegué a Polonia encontré el interior de Misiones. Muchas cosas. Claro, los mismos rostros. Los mismos rostros, muchas comidas, la vestimenta, las ferias, los adornos, las cosas que uno ve en el interior de Misiones. Les encontré un montón en Polonia, así que no Estabas en 25 de mayo. Lo único distinto era el idioma. Después, claro. El resto era muy parecido, sí, en Polonia. Y la experiencia en Polonia fue personalmente muchísimo más enriquecedora para mí. Yo busqué ese lugar. Por ahí, en su momento, cuando yo me fui a Finlandia, yo estaba dentro de un proyecto y... ¿Te mandaron? Me mandaron. Vos andás a hacer esto. Sí. Hasta ese momento yo no mandaba nada. Claro. Entonces me mandaron. Pero ahora, como investigadora... yo busqué ese lugar, yo me contacté con esta gente, si bien el profesor con el cual fui a trabajar, que es Valery Sidorov. Ruso. Es un ruso que vivió mucho tiempo en Polonia, en la ciudad de Białystok, que es donde fui a hacer la pasantía. Así que le escribí a Valery. Él ya tenía un contacto con gente que está trabajando acá en El Dorado, con abejas sin aguijón, porque ellos vinieron, los polacos vinieron en su momento a visitar nuestra provincia, a ver las abejas, a ver lo que había, y quedaron deslumbrados con toda la diversidad que tenemos acá y con lo poco que por ahí estamos explotando todo esto, conociendo o investigando. Entonces había venido Valery, había venido otro grupo de gente que trabaja con hongos. Perdón, Valery no había venido, pero otro grupo de gente. La cuestión es que Valery sí se interesó y cuando esta gente volvió a Polonia llevó muestras de acá. Y él empezó a analizar algunas muestras de miel y de propóleos de abejas sin aguijón de Misiones. Y bueno, él había analizado 5 muestras químicamente. Entonces yo le escribí y le dije que estaba interesada en aprender la parte química porque sola con lo microbiológico necesito lo químico para que se complementen y para entender el sistema. Y Valery me respondió muy bien, de brazos abiertos, venite, si sale la beca, acá yo te estaré esperando. Apliqué a la beca de CONICET el año pasado, el marzo del 2023, y en agosto del 2023 me avisaron que salía la beca y era por 4 meses. Ahí le avisó a Valery y se puso re contento, creo que no podía creer que se había dado, así que ahí organizamos para llevar muestras y analizar, a estudiar la parte química. Él está trabajando hace muchos años con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Entonces, una técnica que te permite estudiar cierta parte de la química, no toda, pero una buena parte por este método. Te permite estudiar los compuestos de aroma, los volátiles y muchos compuestos también que no son volátiles y que están en... ¿Y aprendiste vos a usar esa misma técnica? Sí, aprendí a usar el equipo y con ese equipo aprendimos a estudiar los compuestos orgánicos volátiles por últimas técnicas más nuevas que hay, que se llama SPME, por ejemplo, donde utilizas una fibra de última tecnología que capta todos los gases que se generan en un recinto y así puedes estudiar los compuestos químicos que se liberan de la miel o del propóleo, por ejemplo.
Aprendimos a estudiar los compuestos extractivos de la miel que se extraen con metanol o que se extraen con éter y que son todos distintos y que hay que hacer la extracción para poder hacer un buen estudio, un buen abordaje de esos compuestos. Después esos compuestos hay que transformarlos químicamente, que se llama derivatizarlos, para poder visualizarlos por las técnicas cromatográficas que se utilizó allá. Eso es lo técnico. Ahora, resultados. Vos encontrás en la miel A, la muestra A, digamos, una serie de compuestos que no sabía que estaban ahí o que no estaban en esa proporción. De ahí se pueden derivar aplicaciones posibles, digamos, industria farmacéutica, alimenticia, etc. Yo entiendo que sí, porque encontramos, o sea, por espectrometría de masa hoy en día uno puede encontrar toda la diversidad, de estudiar mucha, no toda, mucha diversidad química de lo que hay en las mieles. Por ejemplo, algo que se conoce en la miel, se puede encontrar cafeína, por ejemplo. Y después leyendo, claro, cafeína es un compuesto que las flores o que aparece en el néctar a propósito para atraer a los insectos o atraer a los polinizadores. Pero así como la cafeína, y que es de síntesis química y que es aplicable a la industria, hemos encontrado otros compuestos químicos, como por ejemplo el ácido quinurénico, que tiene afecta al sistema nervioso central, pero de buena manera, de buena forma. O sea, es un compuesto interesante para ser estudiado y para ser analizado. Y así un montón de compuestos químicos que están presentes en la miel y que uno por ahí tendría que indagar un poco por qué están ahí y ahí entender para qué pueden servir y derivarlo a la industria farmacéutica o extraerlos y estudiar a ver cuáles son sus potencialidades. O sea que hay una buena cantidad de tesis posibles por ahí. Sí, yo no sé, yo llevé muchas muestras de acá, de propóleos, de miel, de todo con los permisos de SENASA, con los permisos, lo que me costó hacer los permisos para poder llevar esas muestras y estudiarlas allá, ¿no? Claro, es como un mundo abierto, yo te decía, porque de ahí pueden desprenderse tesis de tus propios tesistas, alumnos. Claro, y al margen se pueden desprender tesis de toda la información que traje, porque yo analicé tantas muestras allá, yo creo que 100 muestras habré analizado químicamente, y cada muestra puedo detectar como 100 compuestos químicos. Entonces tengo trabajo como para 5 años hasta que analice todos esos espectros y determine todos esos compuestos y pueda entender las interrelaciones entre esos compuestos. Y justamente ayer estuve teniendo una reunión con gente de Brasil, con la cual estoy trabajando también, de Ribeirão Preto, y hay una plataforma nueva que uno puede utilizar y que es libre, donde uno puede meter toda la composición química allí y esa plataforma analiza los compuestos, los clasifica en familias, va haciendo como redes neuronales y uno puede estudiar de esa manera toda la estructura, encontrar cosas nuevas, porque uno puede, a partir de una familia química agrupada a través de este software, decir, bueno, este compuesto es muy parecido a este. Le falta un carbono, porque acá la masa, la diferencia de masa o la diferencia de un montón de cosas que uno va analizando en la química, entonces uno puede encontrar compuestos nuevos a partir de todos estos análisis. Y lo importante de este trabajo con Brasil es que, hablando con los polacos, ellos no están usando esa base de datos. Ese sistema que es sumamente novedoso y está muy en auge ahora en la ciencia, en la química. Entonces ya le dije que bueno, voy a tratar de especializarme un poco más con esto para volver a contactarme con ellos y ahí formar o pasarle esta información a la gente de Polonia y que ellos también utilicen ese software. Porque ¿cuál es el problema también? Es que todo está en inglés y los polacos por ahí, al igual que nosotros, tienen dificultades con el inglés. Y a veces entender un software o entender algo tan complejo en el idioma que no es propio, si no dominas el idioma es muy difícil. Entonces, bueno, ahí la idea es hacer un nexo con ellos y bueno, tratar de trabajar mejor, ¿no? Y crecer en ese aspecto. Juntos. Sí, juntos. Creo que va a ser muy bueno, muy buena la... Muchísimas gracias por venir. Esta última frase tuya indica que quizá volvamos a hablar ya de esta otra parte del asunto, que es cómo continúa todo esto hacia adelante.
cómo se terminan. ¿Cómo se termina? Sí. Y bueno, otra cosa interesante es que esto nació porque acá en la facultad tenemos un equipo, un cromatógrafo de gases, que necesitamos gente capacitada que sepa usarlo. Así que bueno, mi idea es por ahí poder incursionar en ese equipo y que eso también dé frutos y podamos hacer esos análisis acá y no tengamos que ir a Brasil o a Polonia. Sí. Si bien en Argentina lo estamos haciendo, pero no sé si encontraría a Isidorov en Argentina, porque el conocimiento que tiene en el tema, los libros que ha escrito, de hecho las bases de datos de los software tienen aportes hechos por él donde figura su nombre, entonces no es lo mismo. No es lo mismo trabajar con alguien que sabe tanto. Andere, muchas gracias por venir. De nada. Gracias a vos por invitarme. Estuvo muy lindo.